En esta presentación vamos a ocuparnos de la gastroenteritis verminosa en bovinos, pero puntualmente en lo que tiene que ver con el tratamiento de esta patología y los problemas de resistencia antihelmíntica que se presentan en estos últimos tiempos. Esta parasitosis afecta seriamente a los sistemas ganaderos en todo lo que son las regiones tropicales y subtropicales del mundo, provocando pérdidas económicas muy importantes. Y para explicar estas pérdidas asociadas a la gastroenteritis verminosa, muchas veces se utiliza la imagen del iceberg, porque aquellos animales que presentan los signos clínicos típicos de gastroenteritis, animales muy venidos abajo, extremadamente flacos, con diarreas, edema en botella, representan lo que es la parte visible del iceberg. Pero la gastroenteritis verminosa en realidad es todo el iceberg, porque tenemos animales afectados de forma subclínica, en los cuales la carga parasitaria no es tanto como para que el animal evidencie clínicamente la afección, pero provoca pérdidas económicas muy importantes. Por ejemplo, estos cuadros de afecciones subclínicas se ha visto que pueden producir en pérdidas de peso de entre 20 a 30 kilos por animal desde el destete hasta los 18 meses. Es decir, esto trae pérdidas económicas muy importantes porque para el productor esa parasitosis está pasando desapercibida, ya que, como decíamos, no se ve clínicamente el cuadro típico de la parasitosis. También en estas afecciones subclínicas tenemos que mencionar que se afecta el desarrollo de músculos, si la masa muscular se ve afectada, y también se producen alteraciones de índole reproductivas, sobre todo en lo que son vaquillonas de reposición. Entonces, de ahí lo importante de considerar no solo a estos animales que presentan los cuadros clínicos típicos de gastroenteritis verminosa, sino saber que tenemos todas estas afecciones provocadas por estos cuadros subclínicos que son sumamente importantes de tener en cuenta. Si bien sabemos que estos cuadros de gastroenteritis verminosa pueden estar causados por varios géneros parasitarios, son generalmente 2 o 3 los que tienen mayor incidencia, y los que más frecuentes se presentan, y que también tiene que ver un poco después con la importancia de saber cuál es el género por el grado de patogenicidad que tenga precisamente el parásito que esté causando la afección, y la sensibilidad que pueda tener al fármaco que empleemos para el tratamiento, básicamente relacionándolo a los problemas de resistencia que se están desarrollando en el día de hoy. Decíamos entonces que son 2 o 3 los géneros que generalmente están implicados, y así vemos que tanto en lo que son las regiones subtropicales como en la pampa húmeda, es Coperia el parásito que ocupa el primer lugar, mientras que el segundo lugar se lo lleva Ostertagia. Así que tenemos un parásito de localización fundamentalmente en el intestino y otro de localización fundamentalmente en lo que es el abomás. El tercer lugar varía un poco ya dependiendo de la zona, pero fíjense que en este gráfico de tortas el porcentaje mayor se lo llevan los que están en el primero y segundo lugar. El porcentaje que representa los parásitos que están en tercer lugar es mucho menor y varía en el caso de en cuanto a cuál es el género, ¿no? En el caso de la región subtropical, con clima templado, es Hemoncus, mientras que en la Pampa, clima templado frío, es Trichostronchylus. Cuando hablamos de un control de las parasitosis, tenemos siempre que tener en cuenta el ciclo de vida de los parásitos. En el caso particular
de los nematodes productores de gastroenteritis verminosa, recordarán que tenían una fase de vida libre y una fase de vida que se desarrolla en el animal. Los animales ingerían las larvas, las L3, que eran las formas infectantes. Estas penetraban en las glándulas del estómago o del intestino, y ahí, después de aproximadamente un periodo de 3 semanas, que es lo que en general tarda esta etapa, alcanzan la fase adulta y comienzan a eliminar huevos en la materia fecal. Esos huevos, o a partir de esos huevos eliminados con la materia fecal, emergen las larvas L1, que son las que mudan posteriormente hasta L3, que eran, decíamos, las infectantes. Decíamos recién que ese huevo eliminado, que a partir de ese huevo eliminado con la materia fecal, se desarrollaba la larva infectante. Fíjense el periodo de tiempo que se requiere para que ese huevo dé origen a la larva infectante. El periodo va entre 2 a 6 semanas dependiendo de la temperatura. Entonces, dependiendo si es verano o invierno, cambia mucho la duración. Cuando la temperatura es baja, fíjense, la duración aumenta, mientras que cuando la temperatura es alta, el periodo para pasar de huevo a larva se reduce. Pero en términos generales, entonces tenemos que tener presente este número. De entre 2 a 6 semanas es el periodo que tarda el huevo a dar origen a las larvas infectantes. Aquí podemos ver lo que es la distribución de estas larvas, tanto en forma horizontal como en forma vertical. En esta primera imagen vemos lo que es la distribución de larvas a partir desde las deposiciones de materia fecal. Fíjense que la mayor densidad está siempre en proximidades a la deposición. De todos modos, como lo menciona aquí el texto, la humedad y las lluvias son las que facilitan la difusión de estas larvas, dándole mayor efectividad a la pastura. En esta otra imagen vemos la distribución en forma vertical. Vemos que la mayor densidad de las larvas está en proximidad al suelo, no en las partes más altas de la planta. Es por eso que en aquellas situaciones en las cuales se obliga a pastorear al animal en cercanías a la materia fecal, aumenta entonces considerablemente el riesgo de la infección parasitaria. En esta imagen podemos ver claramente cómo, si bien hay algunas diferencias en función de si estamos en lo que es la región de la pampa húmeda o en la región subtropical, la mayor efectividad de las pasturas se produce en otoño, invierno y la primera parte de la primavera. Ya en verano disminuye considerablemente la efectividad de las pasturas. Veamos ahora con un ejemplo cómo influye la carga animal en el riesgo de infectividad de una pastura. Supongamos que nos encontramos con un rodeo, tomamos muestra de materia fecal y para hacer un copro parasitológico, y nos surge este número, 50 HPG, 50 huevos por gramo de materia fecal. Este es un número relativamente bajo en cuanto a la carga parasitaria. Ahora bien, si esto lo entramos a considerar en el rodeo, tenemos que esos 50 huevos por gramo representan 50.000 huevos por kilo de materia fecal. Supongamos que tenemos un animal que está produciendo a lo largo de las 24 horas del día 8 kilos de materia fecal. Entonces ahí ya el número de huevos que está eliminando ese animal por día pasa a ser de 400.000 huevos por animal por día. Si tenemos una alta carga instantánea en esa pastura, como puede ser en un sistema intensivo, donde podemos encontrarnos hasta con este número, 20 cabezas por hectárea, la cantidad de huevos que vamos a tener
por hectárea pasa a ser de 8 millones. 8 millones de huevos por hectárea por día. Entonces, vieron cómo ese número, como ese HPG, que parecía bajo, un HPG de 50, cuando nos encontramos con una alta carga animal, pasa a ser de un alto riesgo de contaminación para esa pastura. En relación a lo que mencionábamos antes, el cuadro de grado de infectividad de la pastura, este cuadro lo que nos muestra es un resumen de las potenciales pérdidas productivas que se presentan en las distintas categorías animales en función de la cantidad de larvas que están presentes en la pastura. En este caso los números están expresados por cantidad de larvas L3 por kilo de pasto seco. El control de las parasitosis, fundamentalmente lo que nos ocupa hoy, el control de gastroenteritis verminosa, tiene que ser entendido como una herramienta que contribuye a mejorar los niveles de producción, fundamentalmente en base a lo que veíamos en el cuadro anterior. Y por lo tanto se tiene que plantear como un sistema racional, basándonos en lo que es la epidemiología y la ecología de estos parásitos, pero partiendo de la base de que al día de hoy la erradicación de la enfermedad es prácticamente imposible. Entonces hay que tratar de convivir con un equilibrio entre presencia de parásitos pero con mínimas pérdidas en el sistema de producción. En todo este control de la parasitosis juegan un rol clave los productos farmacológicos. En lo que es el control de gastroenteritis verminosa en bovinos, básicamente son tres grupos farmacológicos los que tenemos disponibles. Estos son los benzimidazoles, el levamisol dentro del grupo de los imidazotiazoles y las lactonas macrocíclicas, básicamente representadas por la ivermectina. En el caso particular de gastroenteritis verminosa en ovinos, se suma otro producto más, que es el Monepantel. Este es un dato interesante, esto es de acuerdo a datos que aporta la Cámara Argentina de Productos Veterinarios. Fíjense, la ivermectina representa prácticamente el 84% de las dosis de antihelmínticos que se utilizan anualmente en nuestro país. Esto es un dato, entonces, como les decía, importante a considerar por el hecho de que, si bien tenemos, como mencionábamos antes, tres grupos farmacológicos, es la ivermectina el que más se emplea. En este cuadro podemos ver los diferentes parásitos, nematodes y tenias que afectan al bovino y los diferentes grupos farmacológicos que se pueden emplear para el tratamiento. Vemos así dentro de los grupos farmacológicos que aparecen otros fármacos que no habíamos mencionado anteriormente, tal el caso del closantel, que me parece importante remarcarlo, de que no lo mencionamos anteriormente, ya que solamente la efectividad frente a lo que es nematodes se reduce a Hemoncus y a Coperia. En el caso del praziquantel aparece precisamente porque dentro del grupo de los parásitos que mencionábamos, en este cuadro estaba Moniesia, entonces por eso aparece praziquantel. Es decir que otra vez, cuando hablamos de control de gastroenteritis verminosa en bovinos, son esos tres grupos farmacológicos los que tenemos disponibles. Y otra cosa para remarcar del cuadro es que tengan en cuenta los colores. En rojo es eficacia contra todos los estadios, incluyendo larva inhibida, y en naranja es adultos y larvas. Lo que aparece en verde es sin efectividad. Tradicionalmente se hablaba de dos esquemas o dos métodos para la aplicación de estos tratamientos antihelmínticos. Se hablaba por un lado de los tratamientos tácticos o curativos y de los tratamientos estratégicos o preventivos. Estos tratamientos estratégicos básicamente están orientados o tenían como intención reducir la infectividad en las pasturas. Entonces, teniendo en cuenta las estaciones del año en las cuales
produce la mayor contaminación de las pasturas, con estos huevos de parásitos, que es en otoño y primera parte del invierno. Estos tratamientos estratégicos deberían de estar indicados a partir del destete, que es el momento en el cual la carga parasitaria en la pastura proviene mayoritariamente del ciclo de producción anterior y es todavía relativamente baja. Entonces, a partir de ahí se van instaurando tratamientos con una frecuencia tal que asegure que se interrumpa la postura de huevos por parte de la hembra adulta que estaba establecida en el tracto gastrointestinal. Si bien este esquema de aplicación, estas recomendaciones, estos tratamientos estratégicos, cuando surgieron esta modalidad de aplicación, demostraba que drásticamente se reduce la efectividad de las pasturas, tienen un serio inconveniente, que es el hecho de que promueven o facilitan el desarrollo de resistencia antihelmíntica por la frecuencia con la cual están indicadas la aplicación de estos tratamientos. Hay que hacer, digamos, como decíamos antes, están orientados a disminuir la efectividad de la pastura. Entonces, para que la pastura no se contamine, este tratamiento se sustentaba en aplicaciones frecuentes del antihelmíntico para que la pastura no se contamine. Al ser tan alta la frecuencia de tratamientos, se incrementa el riesgo de resistencia. La otra modalidad de aplicación hablaba de un tratamiento táctico o curativo, donde el objetivo, digamos, no era en sí la pastura, sino que es minimizar las pérdidas de producción que se dan en estos animales que están sobre estas pasturas con alta infectividad. Dentro de lo que son los tratamientos tácticos, estos o curativos, se podían establecer por un lado un tratamiento sintomático, que es tratar cuando se veían signos clínicos de la parasitosis, lo cual vamos a estar tratando animales que ya tienen pérdidas muy importantes. Fíjense, cuadros clínicos que pierden entre 40 y 50 kilos de ganancia de peso por animal. Tratamientos prefijados también se incluyen dentro de esta modalidad táctica o curativa, que es en base al conocimiento epidemiológico de la afección. Se definían momentos en los cuales eran considerados críticos y por lo tanto era necesario, o se consideraba que ese era un momento oportuno para hacer la desparasitación, como es la desparasitación al destete. Y por último, la que se hace en función de un seguimiento productivo y diagnóstico, que es por ahí la más hoy, la que tiene mayor sustento, que es en base en función al conteo de HPG o conteo de larvas en pasto, por ejemplo. Entonces, esto fue lo que durante muchos años se preconizó como modos de aplicación de los antiparasitarios. Es una aplicación estratégica o preventiva para que la pastura no se contamine, lo cual con el problema, digamos, decíamos antes, era una modalidad que favorecía el desarrollo de resistencia. Hoy que ya tenemos el problema de resistencia instaurada, estos tratamientos estratégicos o preventivos hay que verlos con otra óptica. Dentro de lo que son los tratamientos tácticos, que mencionábamos recién, puntualizarnos en, sobre todo, esto que mencionábamos recién, la de que se realice en función de un correcto diagnóstico de la parasitosis. En general, las medidas y métodos para el control de la gastroenteritis durante muchos años parecieron estar bien claros y que solamente era cuestión de que el productor, junto con el veterinario, aplicaran un tratamiento quimioterápico, ya sea siguiendo estas modalidades como mencionábamos antes, ya sea preventiva o curativa, y otras recomendaciones como ser desparasitar y enviar una pastura limpia, suplementar, evitar subdosificaciones. Había toda una serie de esquemas o reglas de manejo que parecían bastante simples y con las cuales se conseguían buenos resultados para el control de la parasitosis. Pero aparece el
el malo de la película, que es la resistencia a los fármacos antihelmínticos, y entonces esto motivó, fundamentalmente por el hecho de que no aparecieron en el mercado nuevos fármacos que no tengan estos problemas de resistencia. Entonces esto obligó a rever todas estas cuestiones o estas recomendaciones que, como les decía antes, se fueron dando durante muchos años, a fin de ver cuál era la mejor medida a adoptar en cada establecimiento para tratar de controlar a esos nematodes que estaban produciendo cuadros de gastroenteritis y que eran resistentes a los fármacos que teníamos disponibles en el mercado, que tenemos disponibles en el mercado. La resistencia se define como, podemos ver en esta imagen, como un estado de no susceptibilidad o susceptibilidad disminuida al efecto de una concentración determinada de un fármaco que en condiciones normales tiene capacidad para inhibir el crecimiento o provocar la muerte de ese parásito. Básicamente estos cuadros de resistencia se pueden dar por dos situaciones. Puede ser consecuencia de una modificación genética o por un incremento en la expresión de un determinado carácter. Ahora lo vamos a ver con más detalle en las próximas imágenes. Podemos apreciar acá entonces con mayor detalle lo que mencionábamos recién respecto a cuáles son los mecanismos generales por los que puede desarrollarse resistencia. Uno de ellos, decía, tiene que ver con la modificación en el sitio activo, en el receptor. Entonces, como consecuencia de esa modificación, el fármaco no puede unirse al receptor. El segundo gran mecanismo tiene que ver con la cantidad de droga que está llegando al sitio activo. ¿Por qué puede llegar menos droga al receptor? Una tiene que ver con que el parásito desarrolle algún mecanismo por el cual ingrese menos droga al sitio activo. Por eso aparece acá captación con un signo negativo. Otra posibilidad es que desarrolle alguna actividad metabólica dentro del parásito por el cual el fármaco se metabolice. Entonces, por lo tanto, no sea activo a nivel del receptor. Y la otra opción, que es bastante común, se desarrolla en los parásitos, es la expresión de bombas de flujo. Entonces, a través de estas bombas, el parásito lo que hace es disminuir la concentración del fármaco a nivel intracelular, eliminándolo. Aquí podemos ahora apreciar la secuencia de eventos que se establecen para el desarrollo de resistencia. Ese es el material que le da resistencia, aparece en una baja frecuencia en una población. Los tratamientos sucesivos con esa misma droga van matando a todos los susceptibles. Sobreviven los resistentes. Estos pocos que sobreviven están capacitados para resistir a esos fármacos. Entonces, el hecho de que desaparezcan esos genotipos susceptibles lleva entonces a que las próximas generaciones sean descendencia de esa minoritaria población resistente inicial, que ahora pasa a ser mayoritaria. Esa es la secuencia que se da para el desarrollo de una resistencia. Vamos a ver entonces ahora cada uno de los grupos farmacológicos. En primer lugar, vamos a nombrar a lo que son los compuestos benzimidazólicos. Este grupo está conformado por varios fármacos, pero de todos ellos, los que tienen utilidad terapéutica al día de hoy para el control de gastroenteritis verminosa en bovinos son básicamente albendazol, ricobendazol, fenbendazol y oxfendazol. Esos son los 4 preparados que podemos encontrar. De todos ellos, hay 3, como es el caso de albendazol, fenbendazol y oxfendazol, que son los considerados como antiparasitarios lechosos que van por vía oral, y lo que tenemos que diferenciar es el tema del ricobendazol o albendazol sulfóxido, que tiene la particularidad de que puede ser administrado por vía parenteral. Recordemos entonces cómo actuaban los benzimidazoles. Los benzimidazoles actuaban uniéndose a la beta-tubulina, impidiendo la polimerización y por lo tanto no se formaban los microtúbulos del citoesqueleto que eran
necesarios para el transporte de nutrientes y división celular. Eso explica por qué los benzimidazoles no tienen un efecto inmediato en cuanto a la acción antiparasitaria. Es decir, una vez que alcanzan el receptor, tienen que permanecer un tiempo suficiente en concentraciones adecuadas para que se produzca el efecto terapéutico. El mecanismo por el cual los parásitos han conseguido desarrollar resistencia a los benzimidazoles tiene que ver precisamente con una modificación en el receptor. Se produce básicamente, para hacerlo sencillo, un cambio de un aminoácido por otro en el isotipo acá beta, de la beta tubulina. Entonces, por lo tanto, el fármaco no puede unirse. Esta resistencia a benzimidazoles se ha desarrollado en parásitos del género Hemoncus, Coperia y Ostertalgia. El otro gran grupo farmacológico que tenemos disponible para el control de los nematodes gastrointestinales es el grupo de las lactonas macrocíclicas, representada por el grupo de las avermectinas y el grupo de las milbemicinas. ¿Cuáles son las avermectinas básicamente utilizadas en bovinos? Fundamentalmente ivermectina y doramectina, las dos más usadas, y dentro del grupo de las milbemicinas el moxidectin. El accionar de las lactonas macrocíclicas es básicamente un accionar de tipo neurotóxico, porque provocan parálisis muscular en el nematode, afectando musculatura somática y por lo tanto se modifica la capacidad para mantenerse en el sitio tisular, y también a nivel de lo que es la bomba faríngea, afectándose la nutrición. Puntualmente sobre qué receptor es el que actúa, bueno, es a nivel de los canales de cloro del receptor para glutamato, donde actúan estas lactonas macrocíclicas. Los mecanismos por los cuales los parásitos han conseguido desarrollar resistencia a estas lactonas macrocíclicas responden a los dos mecanismos básicos que mencionábamos antes, tanto a la mutación y modificación en el canal de cloro, en el sitio donde cual se va a unir la lactona para actuar, y por otro lado es un mecanismo de ampliación génica con la sobreexpresión de bombas de flujo. Hay una sobreexpresión de la glicoproteína P, entonces como consecuencia de eso consigue extraer a la ivermectina desde el sitio de acción y de esa forma disminuye la concentración del fármaco en el sitio activo. Si bien esta resistencia a lactonas macrocíclicas se ha descrito en varios nematodes gastrointestinales y está muy extendida, en lo que es Argentina, en nuestro país se han identificado géneros de Coperia, de Hemoncus, de Nematodirus y de Trichostrongylus resistentes a lactonas macrocíclicas, fundamentalmente a lo que es ivermectina. Este cuadro que podemos apreciar aquí es muy interesante porque compara en diferentes lugares del mundo la efectividad fundamentalmente de dos lactonas macrocíclicas que son las que nos interesan, el moxidectin y la ivermectina. Fíjense las diferencias en la efectividad entre moxidectin e ivermectina. Con moxidectin para Hemoncus y tenemos Ostertalgia, tenemos que el porcentaje de efectividad en la gran mayoría está por arriba del 95%. Mientras que fíjense con los porcentajes de eficacia que se obtienen con ivermectina. Son mucho más bajos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que hay mucha más resistencia a ivermectina que a moxidectin, a pesar de que los dos pertenecen al grupo de las lactonas macrocíclicas. Esta mayor actividad, o esta actividad de moxidectina en realidad sobre cepas de nematodes, sobre las cuales ya no funciona la ivermectina, en principio se debería a cuestiones farmacodinámicas y a cuestiones farmacocinéticas. Por el lado farmacodinámicas tendrían que ver con una mayor potencia
de la moxidectina respecto a la ivermectina. Y por otra parte, con una mayor disponibilidad, un mejor perfil farmacocinético de la moxidectina respecto de doramectina o lo que pasa con ivermectina, por ejemplo. Esas serían las posibles explicaciones del por qué en casos en los cuales no funciona ivermectina, si hay resistencia a ivermectina, sí puede funcionar el moxidectina. En el caso del levamisol, recordemos que el mecanismo por el cual actuaba era un accionar de tipo colinamimética, estimulando a nivel de los ganglios del sistema nervioso, llevando a una contracción muscular permanente, una acción paralizante. La resistencia al levamisol fundamentalmente está determinada por una alteración en lo que es el receptor colinérgico nicotínico. Ese es el mecanismo por el cual se induce, se puede presentar la resistencia al levamisol. Tenemos que remarcar que la resistencia al levamisol es bastante rara en Hemongus contortus, pero sí se han descrito algunos casos en Trichostrongylus y en Ostertagia. En el caso particular del monepantel, que habíamos indicado era una alternativa en el caso del control de gastroenteritis verminosa en ovinos, quería remarcar una situación, y es puntualmente lo que aparece en este recuadro, que tan solo 4 años después de que el producto fue lanzado al mercado, aparecieron casos de resistencia en 2 géneros de nematodes que parasitan a las ovejas y a las cabras. ¿Sí? Solamente para marcar ese hecho puntual. Es decir, que una droga nueva con un mecanismo distinto al de los antiparasitarios que teníamos en el mercado, al poco tiempo de aparecer, los parásitos se las arreglaron y desarrollaron resistencia. Esa situación que les comentaba respecto al monepantel no es nueva, sino que fíjense lo que ha ido pasando a lo largo de la historia. Tomemos a la fenotiacina. La fenotiacina aparece en el mercado en el año 1940 y en el año 1957 aparecen parásitos resistentes a la fenotiacina. Pero eso mismo fue dándose con todos. Acá tenemos tiabendazol, levamisol, ivermectina, moxidectina. Es decir que tarde o temprano el fenómeno de resistencia aparece. Entonces, por lo tanto, hay que hacer siempre un uso adecuado, tratando de tomar todas las medidas de manejo que sean convenientes a fin de tratar de demorar el desarrollo del fenómeno de resistencia. Porque indefectiblemente va a aparecer. Lo que tenemos que tratar es de conseguir que nos afecte lo menos posible en el establecimiento en cuestión en el cual queremos aplicar ese antiparasitario. El problema de la resistencia en los nematodes gastrointestinales no es un problema exclusivo de Argentina, sino que aquí podemos ver que el problema es a nivel mundial, se ha generalizado. De todos modos, las mayores tasas de resistencia se presentan en estas latitudes, entre los 10 y 30 grados de latitud sur. Entonces afecta a Argentina, Uruguay, Brasil, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. ¿Por qué? Bueno, porque en esas localizaciones se encuentran las mayores poblaciones de cabras y ovejas, que son hospedadores que no desarrollan una respuesta inmune eficaz, y además porque las condiciones de manejo hacen que los animales permanezcan en pasturas permanentes a lo largo de todo el año, y también las condiciones del clima, áreas tropicales o subtropicales húmedas, son favorables precisamente para la transmisión de enfermedad parasitaria y la diseminación en las poblaciones resistentes. Esta es una explicación interesante a tener en cuenta, lo cual explica por qué, como decíamos antes, si bien el problema es a nivel del mundo, las mayores tasas de resistencia se dan en estas regiones. Respecto a la situación en la cual se encuentra Argentina,
tenemos que el primer trabajo que puso en alerta sobre esta situación de resistencia en los nematodes gastrointestinales fue este trabajo del año 2003, patrocinado por la FAO, donde se muestrearon, fíjense, 85 establecimientos en diferentes regiones del país, y se determinó en esos establecimientos si había resistencia a los fármacos que teníamos disponibles, es decir, cuán efectivos eran el levamisol, la ivermectina o los benzimidazoles. ¿Qué es lo que informó este trabajo? Que en el 7% de los establecimientos había resistencia al levamisol, en el 10% de los establecimientos resistencia a benzimidazoles, pero fíjense lo que pasaba con la ivermectina. En el 55% de los establecimientos teníamos resistencia a la ivermectina. Otro dato interesante que mostró este trabajo fue que solo en el 40% de los establecimientos había parásitos susceptibles al tratamiento con todas las drogas que se utilizaban. Daba lo mismo usar cualquiera, que eran sensibles a todos. Y este es un dato sumamente preocupante. Un 10% de los establecimientos tenían parásitos resistentes a más de una droga antiparasitaria. Como les decía, este trabajo del año 2003 fue el que encendió la luz de alerta respecto de el manejo de la gastroenteritis verminosa por los problemas de resistencia que se fueron detectando. En cuanto a los métodos para determinar si estamos ante una situación de resistencia, tenemos que a los mismos nos podemos dividir en dos grupos. Tenemos métodos in vitro, que son los de mayor precisión para determinar cuál es el mecanismo exacto por el cual se ha desarrollado la resistencia, identificando, por ejemplo, el gen puntual que está implicado en la resistencia. Y después tenemos pruebas in vivo, donde tenemos el más específico de todos, que es el test de eficacia controlada. Este test de eficacia controlada implica el sacrificio de los animales y el examen en la necropsia, observando la cantidad de nematodes presentes en el tubo digestivo. Si bien es el más específico, el alto costo que tiene no permite que uno lo pueda utilizar sistemáticamente. Entonces, ¿cuál es la opción que nos queda? El test de reducción de huevos, el test de reducción de HPG. Este test es un método bastante sencillo, simple de realizar y económico, que está al alcance de cualquier veterinario. Cualquiera lo puede realizar. Veamos un poco cómo es el diseño de este test. Tenemos que utilizar animales jóvenes, animales de menos de un año, que tengan un conteo mínimo de por lo menos 100 HPG, 100 huevos por gramo. No tienen que haber sido desparasitados 60 días antes. Y con esos animales vamos a conformar al menos dos grupos. Un grupo va a ser el grupo control, no tratado, y luego el grupo de los animales tratados. Cada uno de estos grupos tiene que estar conformado por lo menos por 15 a 20 animales. Ahora bien, ¿cuál es el número total de animales que vamos a necesitar? Depende de cuántos fármacos queramos testear. Si queremos testear a los tres grupos, si queremos testear ivermectina, levamisol y ricobendazol, por ejemplo, vamos a necesitar aproximadamente unos 80 animales si conformamos grupos de 20. Entonces, un grupo de 20 va a ser el no tratado, y después vamos a tener tres grupos más de 20 animales cada uno, a los cuales vamos a tratar, por un lado, a un grupo con ivermectina, al otro con levamisol y al otro con ricobendazol, por ejemplo. Si solamente queremos ver el nivel frente a ivermectina, bueno, van a ser necesarios dos grupos. Uno no
tratado y otro que vamos a tratar con ivermectina. ¿Qué hacemos entonces con esos animales? Bueno, previo al tratamiento, es decir, al día cero tomamos muestra de materia fecal, ese mismo procedimiento, es decir, la toma de muestra fecal. Veamos cuáles pueden ser los factores que predisponen al desarrollo de resistencia a estas drogas antihelmínticas. Uno de los más importantes es el empleo frecuente de los antihelmínticos. Cuando más frecuente se aplique un antihelmíntico, mayor va a ser el problema de resistencia. Hay datos de trabajos desarrollados en todo el mundo, y puntualmente hay uno que vamos a ver después, desarrollado en Argentina, donde se muestra claramente cómo en aquellos establecimientos con antecedentes de aplicación frecuente de antihelmíntico la incidencia de resistencia es mucho mayor que en aquellos que tienen un historial de menor uso de antihelmínticos. La proporción de parásitos en refugio, bueno, este es otro punto que influye en el desarrollo de resistencia. Nosotros veíamos al principio de la presentación que en el ciclo de los nematodes había una fase de vida libre desarrollada sobre la pastura y una fase que se desarrolla sobre el animal. Esa fase que se desarrolla sobre la pastura constituye los parásitos o representan los parásitos que están en refugio, es decir, aquellos a los cuales no los alcanza el antihelmíntico que nosotros les administramos al animal. Entonces, nos podemos encontrar con situaciones como las que vemos acá. Si nosotros mandamos a los animales, después de una desparasitación, a una pastura limpia, es decir, una pastura que no tiene nematodes en refugio, es decir, no hay larvas en esa pastura, por ejemplo es un verdeo, entonces que no fue pastoreado anteriormente, entonces no hay larvas de parásito. Si nosotros al momento de aplicar el antiparasitario, este antiparasitario va a estar controlando a los parásitos que estaban presentes en ese momento. Si toda la población era sensible, no hay problema. Ahora, si nos encontramos que cuando aplicamos ese antiparasitario, algunos de los nematodes son resistentes al mismo, ¿qué es lo que va a pasar? Ese antiparasitario va a destruir toda la población susceptible y va a permitir solamente la sobrevida de la población resistente. Si nosotros lo mandamos a ese animal a una pastura donde la proporción o la cantidad de parásito en refugio es baja, nos vamos a encontrar con una situación como esta, donde la proporción de parásitos resistentes en relación a la susceptible va a ser alta. Entonces, eso constituye un problema y va a ser una situación en la cual hay unas altas posibilidades, y esto va a contribuir mucho a que el problema de resistencia se disemine en ese establecimiento. Si nosotros, al contrario, a ese mismo animal que desparasitamos y que decíamos que había ciertos nematodes que resistían al accionar de ese antiparasitario, lo mandamos a una pastura que ya tiene una proporción de parásitos en refugio, a esos parásitos que están en refugio la droga no los tocó. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a entremezclar en esa pastura los sensibles y algún resistente que podía estar dando vuelta en esa pastura con los resistentes que va a estar excretando este animal. Entonces, de esa forma se diluye la proporción de parásitos resistentes en esa pastura. De ahí la importancia entonces de, cuando tenemos instaurados estos problemas de resistencia, de considerar la proporción de los parásitos en refugio. La subdosificación. Bueno, esto es algo también sumamente mencionado, tanto para los antiparasitarios como ya también lo han visto para los antimicrobianos. En general, subdosificar suele estar asociado a un problema de facilitar el desarrollo de resistencia. También hay que aclarar lo opuesto, es decir, que normalmente cuando ya está instaurado el problema de
resistencia no se soluciona con sobredosificar. Generalmente ocurre eso, no se soluciona la, el problema de resistencia. En cuanto a pautas y vías de aplicación, lo de las pautas tiene que ver con lo que mencionábamos antes, es decir, esa costumbre que fue preconizada durante muchos años, esa práctica de desparasitar y enviar a una pastura limpia, hoy, ante el problema de resistencia, está en revisión, precisamente por lo que mencionábamos antes. Si mandamos a una pastura limpia animales que tienen nematodas resistentes, lo que vamos a hacer es conseguir que se disemine el problema por toda la pastura. En cuanto a la forma de... En lo que respecta a lo que mencionábamos de las vías de administración, uno de los ejemplos que podemos mencionar es lo que pasa con los benzimidazoles y si al momento de la aplicación se estimula el cierre de la gotera esofágica. Al estimularse el cierre de la gotera, el fármaco evita el pasaje al rumen, es decir, va directamente al abomazo, con lo cual disminuye en forma considerable la biodisponibilidad del benzimidazol. Eso lo podemos ver, por ejemplo, con un trabajo experimental, en este caso desarrollado en ovejas, pero vemos qué es lo que pasa con la concentración plasmática del bendazol sulfóxido si se lo administra en el abomazo o si se lo administra en el rumen. Es decir, en el caso de la administración intravomasal estaríamos simulando lo que ocurre con un estímulo de cierre de gotera. Vemos que la biodisponibilidad es menor. Este es otro ejemplo que tenemos en lo que respecta a una pauta de administración, también muy conocido, que es el hecho de cómo administrando un benzimidazol con un ayuno previo en el animal se incrementa la biodisponibilidad. Vemos esto al bendazol sulfóxido en plasma en un animal que comió sin ayuno, un animal con ayuno. Este es otro punto que presenta mucha discusión en los últimos tiempos, que es el uso de los preparados larga acción, fundamentalmente lo que son las ivermectinas al 3,15 formuladas como long acting, larga acción. ¿Qué es lo que pasa con estos preparados? Y bueno, en estos casos, como son preparados que persisten durante mucho tiempo, en realidad lo que estamos haciendo es que el antiparasitario esté en el organismo durante un tiempo prolongado. Entonces, esto hace que se incremente la presión de selección para con parásitos resistentes. Es básicamente lo mismo que un empleo frecuente de antihelmínticos. Entonces, por eso es que está discutido el tema de la aplicación de los fármacos larga acción, estos antiparasitarios larga acción. A esto hay que sumarle el hecho de que estos preparados larga acción, en lo que serían las etapas finales de eliminación del organismo, de desaparición del organismo, se mantienen durante un tiempo más prolongado respecto de lo que sería un preparado normal en concentraciones subterapéuticas. Es decir, que entramos también en este punto, en el de la subdosificación. Este es otro punto a tener en cuenta, el tema del control de calidad. Puntualmente lo que se refiere a la falta de control de calidad en los medicamentos de uso veterinario que aparecen en el mercado. Hay muchos productos genéricos en los cuales no ha sido valorada la biodisponibilidad y por lo tanto entonces esa falta de productos bioequivalentes también contribuye al desarrollo de resistencia. Este es el trabajo que les mencionaba anteriormente, donde se evalúan los factores del riesgo de resistencia antihelmíntica en Argentina. Esto se hizo a través de encuestas y muestreando los establecimientos, evaluando la susceptibilidad de los nematodes presentes en esos establecimientos. Y por ejemplo, se vio que había una incidencia mucho más alta de resistencia en aquellos establecimientos que tenían historias de 3 o más tratamientos anuales con antiparasitarios. En lo que se
refiere a tratamientos con ivermectina, aquellos que tenían 2 o más desparasitaciones al año tenían también mayor incidencia de resistencia. Lo mismo con este otro punto, aquellos que establecían tratamientos prefijados, mientras que lo comparaban con los que lo hacían en función del estado de los animales o el conteo de HPG, la incidencia otra vez de resistencia era mayor en el grupo que tenían tratamientos del tipo prefijado. Entonces acá podemos ver algunos ejemplos de precisamente lo que estuvimos mencionando antes, aquellos factores que contribuían al desarrollo de resistencia. ¿Cómo podemos hacer entonces para evitar el desarrollo de resistencia? Bueno, lo primero que tiene que quedar en claro es que no hay una receta, para que no les pase lo que les pasó a estos muchachos que quisieron aprovechar una oferta y se encontraron que toda la ropa que vendían era de un único talle. A alguno lo que estaban vendiendo les servía, pero el resto no. Bueno, acá pasa lo mismo. Si no hay una receta, cada establecimiento tiene su historia, tiene sus características de manejo. Si cada uno tiene una realidad distinta, entonces de la evaluación de la realidad de ese establecimiento va a surgir la estrategia adecuada a instaurar. Lo que vamos a ver ahora, bueno, son algunas cuestiones que nos pueden ayudar y que nos van a hacer, nos van a permitir entonces tomar la decisión más acertada para el tratamiento antiparasitario en ese establecimiento. Este es un punto importante a considerar. Tenemos que hablar de un control integrado, es decir, donde no solamente va a controlarse la parasitosis con el solo manejo del fármaco, con la sola utilización del fármaco, sino que tenemos que combinarlo con el manejo de la pastura y el manejo de los animales, ¿sí? Y la conjunción entonces de estos 13 elementos vamos a poder hacer un correcto control de la parasitosis. Esta imagen es muy ilustrativa porque utilizando los colores del semáforo pone en evidencia que pasar de esta situación, estamos con luz verde, a esta otra donde tenemos un riesgo parasitológico alto, estamos con la luz roja, podemos pasar de acá para allá en horas. Es decir, una mala decisión de manejo puede llevarnos a esta situación. Ahora, cuando nos encontramos con esta situación de riesgo parasitológico alto, volver a esta situación de riesgo parasitológico bajo muchas veces requiere de años de trabajo y adoptando medidas de manejo y de uso de antiparasitario sumamente controladas para poder revertir esta situación. En cuanto a las recomendaciones que podemos dar para demorar el desarrollo de resistencia, bueno, lo primero y lo más importante es esto, el diagnóstico temprano. Dada la incidencia que tenemos actualmente en nuestro país de problemas de resistencia antiparasitaria, un punto clave es saber en qué situación se encuentra puntualmente ese establecimiento en el cual tenemos que hacer un tratamiento antiparasitario. ¿Cómo lo conseguimos hacer a este diagnóstico? Muy simple, a través de lo que veíamos antes, es los análisis coproparasitológicos. A través de eso vamos a saber cuál es la carga inicial que tiene ese establecimiento, cuál es la carga parasitaria, y por estos test que describimos anteriormente podemos evaluar a los 3 grupos antiparasitarios y ver entonces qué sensibilidad a los mismos presentan los nemátodes que están afectando a nuestro rodeo. Entonces ese es un punto importantísimo. Segundo, disminuir la frecuencia de aplicaciones de los antihelmínticos. Esto ya lo mencionamos también con anterioridad. Este era uno de los principales elementos que contribuía al desarrollo de resistencia. Otro de los aspectos, otro punto que podemos realizar es
el tema del tratamiento selectivo, que ya lo vamos a ver con más detalle en la próxima diapositiva. Veamos esto de los tratamientos selectivos. Estos tratamientos selectivos, o esta digamos, postulación de emplear estos tratamientos selectivos, surge como consecuencia de los problemas de resistencia antiparasitaria. ¿Y en qué se basa? ¿Qué es lo que postula? Bueno, este tratamiento selectivo lo que sugiere es seleccionar algunos individuos, en principio es aquellos que se beneficiarían con la aplicación del antiparasitario. A estos individuos se los trata y al resto de los individuos que conforman el rebaño se los deja sin tratamiento. Acá lo vemos esquematizado. Esta sería toda la población de parásitos en el rebaño, no en el individuo. La población en el rebaño, en el conjunto de animales que conforman el rebaño. Entonces, si tratamos a todos los parásitos del rebaño, lo que vamos a hacer es que todos aquellos parásitos susceptibles desaparezcan. Entonces, en el refugio, es decir, en la pastura, a partir de haber aplicado el tratamiento, nos vamos a encontrar con todos parásitos resistentes. Ahora, si nosotros solamente tratamos una proporción, una parte de esos parásitos del rebaño, que es lo que muestra este esquema, el resto de los parásitos del rebaño van a seguir estando tanto susceptibles como resistentes. Entonces, en el refugio vamos a tener tanto parásitos sensibles como parásitos resistentes. Esto es lo que postula este esquema de tratamiento selectivo. El uso de estos tratamientos selectivos tiene también un sustento científico, un sustento estadístico, y se basa en el hecho de que la distribución de los nematodes en los herbívoros sigue una distribución binomial negativa, de modo que pocos animales son los que tienen el mayor número de parásitos y son los que sufren el mayor impacto en la producción. Como les decía recién, esto de los tratamientos selectivos, esta postulación del uso de los tratamientos selectivos es una propuesta que ha surgido en los últimos años, está todavía en fase de evaluación, pero los primeros trabajos que se están realizando están indicando que, por ejemplo, este que se efectuó en INTA Rafaela, demuestra que durante 7 meses se comparó la ganancia de pesos en función de aplicar este esquema de tratamientos selectivos, se redujo en un 40% el uso de los antihelmínticos y no hubo impacto en la productividad. Otro de los aspectos en las recomendaciones es ajustar la dosis en función del peso de los animales. De esa forma vamos a estar evitando las subdosificaciones. Rotar los grupos químicos. Bueno, este es otro punto importante. En función de la información que hayamos recabado del estudio de evaluación de la eficacia de los antiparasitarios, vamos a ir diseñando entonces un esquema de rotación, ya que vimos que también uno de los aspectos que contribuía al desarrollo de la resistencia era el uso continuado del mismo principio químico, como lo veíamos antes con el caso de la ivermectina en la historia de cuántas veces había aplicado ivermectina para favorecer el desarrollo de resistencia. Una recomendación que parece un absurdo, pero rotación de grupos químicos no es sinónimo de rotación de preparado comercial, porque muchas veces cuando consultan y le preguntan si han utilizado siempre el mismo producto antiparasitario o lo han cambiado, el productor les puede indicar que sí, que ha cambiado, pero en realidad lo que cambió fue de marca de ivermectina, pero siempre estuvo desparasitando con ivermectina. Aparece también aquí la palabra prescripción. ¿Por qué aparece prescripción? Bueno, para remarcar la importancia de la participación del veterinario, asesorando y no dejar librado al productor a la toma de decisión respecto del antiparasitario a utilizar solamente en función del precio del producto. En cuanto a la combinación de antihelmínticos,
El uso combinado de medicamentos en una misma formulación es una alternativa que está siendo evaluada, considerada por algunos como una alternativa en aquellos casos en los cuales ya se presentó la resistencia, y otros la proponen como un mecanismo para disminuir la incidencia de la resistencia. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando se plantea, digamos, esta situación de un uso combinado de drogas, la premisa que se debe respetar al momento de establecer la combinación es que no tiene que haber resistencia cruzada entre los componentes de la formulación, sino eso obviamente no va a tener ninguna lógica la combinación. Otro punto importante es que cuando se apliquen estas combinaciones, los genes responsables de la resistencia sean alelos recesivos. Y el otro punto importante a considerar es que en la población en refugio tengamos genotipos susceptibles que nos permitan diluir al genotipo resistente. De todos modos, hasta el momento, digamos, la información que está disponible es poca, y en cuanto a cuán beneficioso resulta esta combinación, hay resultados dispares. No es absoluta digamos, la concordancia respecto de cuán beneficioso es. Son los primeros trabajos los que están disponibles. Falta todavía hacer evaluación. En nuestro país hay que remarcar que ya hay disponibles combinaciones, sobre todo que combinan levamisol con ivermectina. Hay algunos trabajos que indican que estas combinaciones podrían ser importantes para demorar la aparición de resistencia antes de que ésta sea detectable o cuando hay poblaciones de nematodes con baja frecuencia de genes resistentes. Si ya tenemos un problema generalizado de resistencia, la combinación no solucionaría el problema. Y esto es un punto también muy importante que preconizan los parasitólogos, que me parece importante leerlo, de lo que ellos dicen. Dicen: en todos los casos, estas combinaciones no deberían visualizarse como una simplificación del problema y un atajo al diagnóstico previo. Cada establecimiento debería conocer su estatus de resistencia, y esta información es crítica para seleccionar el antihelmíntico a utilizar. Entonces, esto por eso me parece muy importante de tenerlo en cuenta y que les quede claro de que bueno, no veo qué es lo que hace, qué situación tengo en el establecimiento, uso ivermectina y levamisol y bueno, confío en que esto va a funcionar. Eso no es lo lógico, sino que lo adecuado sería precisamente lo que ya venimos preconizando: hacer un correcto diagnóstico y en base a eso definir qué es lo que conviene utilizar. En general, como la resistencia al levamisol es baja, y a ver, ¿por qué es tan baja la resistencia al levamisol? Porque hace muchos años que se había dejado de utilizar, se utiliza poco, o se utilizó poco durante muchos años, entonces por eso es que sigue funcionando. Entonces, por ahí es que la mayoría de las combinaciones incluyen al levamisol. Y por último tenemos que mencionar algo que ya venimos citando durante la presentación, que es el uso de las que podemos como llamar medidas integrales, además de la aplicación del antihelmíntico, tal el caso de la suplementación. Es bien sabido que aquellos animales que están bien alimentados resisten mejor a las parasitosis. Otra cuestión a tener en cuenta es que en algunos casos puede sernos de utilidad el hecho de alternar las categorías de animales. Esto es, animales adultos resisten mejor a las parasitosis. Otra cosa que podemos
también tener en cuenta es que en algún establecimiento en el cual sea factible rotar las especies que van a pastorear en la pastura. Esto obviamente no aplica a todos los establecimientos, pero en algunos casos es factible. Y por último, el adecuado manejo de la pastura, del potrero, también tendiente a evitar que se contamine con los parásitos resistentes. Por último, me pareció importante transcribir las conclusiones de un trabajo de la FAO, hecho ya algunos años, donde se evaluó el estado de resistencia a los antiparasitarios empleados en ganadería. Estas fueron las conclusiones de ese trabajo. El antiparasitario es un recurso necesario pero no renovable. Se requiere promover un cambio en la manera de pensar y de abordar la problemática del control de los parásitos por parte de ganaderos, asesores técnicos, laboratorios, entidades de investigación y demás grupos involucrados. Fíjense, recurso necesario pero no renovable. Ese es un punto muy interesante de esta conclusión. Y lo de promover un cambio en la manera de pensar y de abordar la problemática del control de los parásitos. Segunda conclusión. La tecnología no química disponible actualmente no es capaz de sustituir completamente a las drogas, por lo que extender su vida útil es una necesidad impostergable para el productor, los gobiernos y la industria farmacéutica. La experiencia de más de 5 décadas ha demostrado que no existe antiparasitario resistente a la resistencia. Esta frase es muy ilustrativa. No existe antiparasitario resistente a la resistencia. Si tarde o temprano la resistencia aparece, y hoy nos encontramos con el agravante de que no se vislumbra que en los próximos años aparezca un nuevo fármaco. Es decir, vamos a tener que arreglarnos con lo que tenemos, y este es otro punto importante que marca. La tecnología no química disponible actualmente no sustituye a las drogas que tenemos. Entonces, tenemos que tratar de extender la vida útil de lo que tenemos. Y otra vez vuelve a mencionar el trabajo conjunto. Productor, gobierno, industria farmacéutica. Lo mismo se mencionaba acá arriba, ganaderos, asesores técnicos. Es decir, el trabajo conjunto. Por último, el tiempo del control fácil y práctico ha expirado. Cada vez es más importante integrar distintas y en ocasiones más complicadas estrategias de control para lograr los mismos resultados. Entonces, de aquí un poco la importancia de lo que estuvimos mencionando a lo largo de toda la presentación. El hecho de que no existe una receta, que se debe evaluar la situación de cada establecimiento y en base a eso adoptar la medida que mejor se ajuste al establecimiento en cuestión y a la realidad que tiene ese establecimiento.